Hay una puerta que Dios ha estado queriendo abrirte. No una puerta metafórica, no una puerta que existe solamente en el lenguaje poético de la predicación dominical. Una puerta real, específica, sobrenaturalmente diseñada y divinamente asignada que lleva tu nombre en el cielo y que conecta el lugar donde estás ahora mismo con el lugar donde Dios siempre pretendió que estuvieras. Una puerta de favor que ninguna calificación humana puede abrir, que ninguna conexión social puede producir, que ningún nivel de esfuerzo o de talento o de estrategia puede generar por sí solo. Y lo que este mensaje quiere decirte, lo que el cielo ha estado tratando de comunicarte en cada madrugada en que tus ojos se han abierto entre las 2 y las 5 de la mañana sin ninguna explicación natural, es que esa puerta no está cerrada. Está esperando. Y la oración que oras en estas horas es la llave que la abre. Antes de continuar, suscríbete y mantente conectado. Existe algo que sucede en las horas más profundas de la noche que la mayoría de las personas nunca llegan a descubrir porque lo duermen. Sucede en el silencio que el mundo no puede interrumpir, en la quietud que las demandas del día no pueden penetrar, en la oscuridad que paradójicamente es el ambiente más fértil para la manifestación de la luz sobrenatural del favor de Dios sobre una vida humana. Y lo que sucede en esas horas, específicamente entre las 2 y las 5 de la madrugada, no es simplemente una experiencia espiritual general de cercanía con Dios, aunque la cercanía con Dios es parte de ello. Lo que sucede es la apertura de puertas. Puertas de favor divino que han estado preparadas en el ámbito invisible y que están esperando la oración específica, la fe posicionada y la disponibilidad genuina del creyente que se despierta en esas horas y elige responder al despertar con adoración y declaración en lugar de con la frustración de alguien que simplemente quiere volver a dormir. El favor divino es uno de los temas más malentendidos y más subutilizados en la vida del creyente contemporáneo. Es malentendido porque con frecuencia se reduce a un sentimiento vago de que Dios es bueno y que las cosas eventualmente saldrán bien, despojado de la especificidad y la operatividad concreta que la Escritura le atribuye. Y es subutilizado porque la mayoría de los creyentes nunca aprende a posicionarse deliberadamente para recibirlo, a activarlo a través de la oración específica, a reclamarlo sobre las áreas particulares de su vida donde su ausencia ha estado produciendo el estancamiento y el cierre de puertas que han caracterizado temporadas enteras de una vida que debería estar marcada por el avance sobrenatural. El favor divino no es un accidente que le ocurre aleatoriamente a personas con suerte. Es una realidad del pacto que Dios ha diseñado para operar en la vida de su pueblo a través de canales específicos, en ventanas específicas de tiempo, en respuesta a posicionamientos específicos de fe y oración que crean las condiciones en las que el favor puede fluir sin obstáculos hacia cada área que lo necesita. El Salmo 5:12 dice con una claridad que no requiere elaboración teológica extensa, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. La imagen del favor como escudo es una imagen de cobertura total, de protección comprensiva, de una presencia sobrenatural que rodea la vida del creyente con una influencia que cambia la manera en que cada persona, cada situación y cada puerta responde a su presencia. El escudo del favor no es invisible en sus efectos. Es la razón por la que el empleador recuerda tu nombre cuando hay una promoción disponible. Es la razón por la que la puerta que debería estar cerrada para alguien con tu historial o tu trasfondo o tu nivel de conexiones se abre de todas formas porque hay algo sobre ti que las personas en posición de autoridad no pueden explicar completamente, pero que las dispone a tu favor de una manera que trasciende la lógica natural de cómo funcionan normalmente esas decisiones. Es la razón por la que el contrato llega, por la que el préstamo es aprobado, por la que el médico se toma el tiempo adicional, por la que el juez falla en tu dirección, por la que la persona que necesitabas conocer aparece en el momento exacto en que la necesitabas. Esto es el favor divino en operación.
Y es real, es específico y es activable a través de la oración nocturna de las 2 a las 5 de la mañana. La conexión entre el despertar nocturno y la apertura de puertas de favor divino no es una conexión que fue inventada por la predicación contemporánea. Es una conexión que corre a través de la narrativa bíblica, con una consistencia tan evidente que cuando se ve con claridad se vuelve imposible ignorar. José recibió en el sueño nocturno las visiones que contenían el mapa de su destino y el favor que eventualmente lo llevaría del pozo al palacio. Daniel recibió en las visiones de la noche la revelación que le dio acceso al favor del rey más poderoso de su época. Esther pasó noches de ayuno y oración antes de que las puertas del favor del rey Asuero se abrieran en una manera que salvó a toda una nación. Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a medianoche, y las cadenas cayeron y las puertas se abrieron, y el favor de Dios se manifestó de una manera tan espectacular que el carcelero mismo fue transformado en esa misma noche. El patrón es consistente. La noche es el ambiente en el que Dios prepara, deposita y libera el favor que se manifiesta en el día. Y el creyente que aprende a posicionarse en la noche con oración específica y fe expectante es el creyente que llega al día con el favor ya activado en el ámbito invisible y listo para manifestarse en el ámbito visible en la forma de puertas abiertas, conexiones divinas, oportunidades sobrenaturales y el tipo de avance inexplicable que solo puede atribuirse a la mano de un Dios que estuvo trabajando en la oscuridad de la noche para producir lo que aparece en la luz del día. Hay una razón específica por la que las horas entre las 2 y las 5 de la mañana son la ventana de máxima activación del favor divino. Y esa razón tiene que ver con la naturaleza de lo que ocurre en el ámbito espiritual durante eso ante esas horas que no ocurre con la misma intensidad en ningún otro momento del ciclo de 24 horas. Es la ventana en la que la distracción del mundo ha alcanzado su nivel mínimo, en la que las voces que compiten por la atención del creyente durante las horas de vigilia han sido silenciadas por el sueño de todo el mundo a su alrededor, en la que la frecuencia del cielo es más claramente receptible porque el ruido de la tierra ha disminuido al punto más bajo posible. Y es precisamente en esa quietud, en esa ausencia de competencia por la atención espiritual, que la oración del creyente que se ha despertado en esas horas sube ante el trono de Dios con una claridad y una potencia que la oración diurna, compitiendo con todas las demás frecuencias del mundo activo, no siempre puede replicar con la misma consistencia. Pero hay también una dimensión más profunda que la simple quietud. Las horas entre las 2 y las 5 de la mañana son las horas en que Dios convoca. No a todos. No a cualquiera que casualmente se encuentre despierto por razones completamente naturales, sino específicamente a aquellos sobre cuyas vidas tiene algo que depositar, algo que revelar, algo que activar, algo que abrir en el ámbito del espíritu que producirá en el ámbito natural la manifestación del favor que ya fue preparado pero que está esperando el posicionamiento correcto del receptor para ser liberado. Si te has estado despertando entre las 2 y las 5 de la mañana con una consistencia que no tiene explicación natural completa, no estás experimentando un trastorno del sueño. Estás siendo convocado. Y la convocatoria tiene una agenda específica que va más allá de la experiencia espiritual general hacia la apertura concreta, específica y sobrenaturalmente poderosa de las puertas de favor divino que han estado preparadas para tu vida y que esta oración, orada en esta hora, va a comenzar a abrir. El favor divino no es una experiencia mística reservada para los grandes héroes de la fe, cuyas historias llenan las páginas de la Biblia y cuyas vidas parecen tan distantes de la realidad ordinaria del creyente contemporáneo que la aplicación personal de sus testimonios se siente más como inspiración que como instrucción práctica. El favor divino es una realidad operativa del pacto que fue diseñada específicamente para funcionar en la vida de cada creyente que aprende a posicionarse correctamente para recibirlo.
y el posicionamiento más poderoso, el posicionamiento que activa el favor con mayor consistencia y mayor potencia que cualquier otro acto espiritual disponible al creyente, es el posicionamiento de la oración nocturna. La oración que se ora entre las 2 y las 5 de la mañana no es simplemente una expresión de devoción religiosa que Dios aprecia como cualquier otra expresión de devoción. Es una llave espiritual específica que abre una puerta específica en el ámbito invisible sobre la vida del creyente que ora. Una puerta que da acceso a dimensiones del favor de Dios que permanecen cerradas para aquellos que nunca descubren el poder de la ventana nocturna de oración. Para entender por qué la oración nocturna activa el favor divino con una potencia que la oración diurna no siempre produce con la misma consistencia, es necesario entender algo sobre la naturaleza del favor mismo y cómo opera en el ámbito espiritual. El favor de Dios no es la distribución aleatoria de bendiciones que Dios esparce indiscriminadamente sobre todos los que llevan el nombre de creyente. Es la expresión específica y dirigida de la gracia de Dios sobre la vida de aquellos que han cultivado el tipo de relación con Él, el tipo de posicionamiento espiritual ante Él y el tipo de disponibilidad genuina para su presencia y sus propósitos que crea las condiciones en las que el favor puede fluir sin obstáculos. Génesis 6:8 registra que Noé halló gracia ante los ojos del Señor en una generación en la que todos los demás habían perdido acceso a esa gracia. No fue un accidente, no fue una selección arbitraria de parte de un Dios que simplemente prefirió a Noé sobre sus contemporáneos sin ninguna razón que tuviera que ver con el posicionamiento de Noé. Fue el resultado de un estilo de vida, de un caminar con Dios que creó las condiciones en las que el favor podía reposar sobre Noé de una manera que no podía reposar sobre aquellos que no compartían su posicionamiento ante Dios. La oración nocturna entre las 2 y las 5 de la mañana es el acto de posicionamiento más poderoso disponible al creyente contemporáneo porque es el acto que más directa y más consistentemente crea las condiciones en las que el favor de Dios puede fluir. Y crea esas condiciones a través de 4 mecanismos específicos que operan simultáneamente cada vez que el creyente elige responder al despertar nocturno con oración en lugar de con el intento de recuperar el sueño. El primer mecanismo es el mecanismo de la disponibilidad. Cuando te despiertas entre las 2 y las 5 de la mañana y eliges orar en lugar de resistir el despertar, estás comunicando al cielo algo sobre la naturaleza de tu relación con Dios que ninguna otra acción espiritual puede comunicar con la misma crudeza y la misma autenticidad. Estás diciendo que Dios es más importante que tu comodidad, que su agenda tiene prioridad sobre tu descanso, que cuando Él convoca, independientemente de la hora y de lo inconveniente de la convocatoria, tú respondes. Esa disponibilidad no es un pequeño detalle espiritual. Es la expresión práctica de la clase de relación con Dios que el favor más profundo requiere para operar, porque el favor más profundo no fluye hacia las vidas que acomodan a Dios cuando es conveniente, sino hacia las vidas que lo priorizan cuando no lo es. El segundo mecanismo es el mecanismo de la fe activa. La oración nocturna es fundamentalmente un acto de fe en un nivel que la oración diurna, rodeada de todas las evidencias visibles del mundo activo, no siempre requiere en la misma medida. Cuando oras a las 3 de la mañana en la oscuridad, no hay ninguna evidencia sensorial de la presencia de Dios que haga la fe fácil. No hay música, no hay congregación, no hay atmósfera corporativa de adoración que eleve el estado emocional y haga que creer se sienta natural. Hay solo la oscuridad y el silencio, y la decisión de hablarle a un Dios que no es visible pero que es real, de declarar sobre tu vida las promesas de un pacto que no está produciendo todavía la evidencia visible de su cumplimiento, pero que es verdadero independientemente de lo que la evidencia visible esté o no esté produciendo en este momento. Esa clase de fe, la fe que opera en la ausencia de estímulos externos que la sostengan, es exactamente la clase de fe que Hebreos 11:6 describe como la fe que agrada a Dios.
Y la fe que agrada a Dios es la fe que activa el movimiento de Dios en la vida del que la ejerce, incluyendo el movimiento del favor sobrenatural sobre cada área que la oración de fe ha declarado. El tercer mecanismo es el mecanismo de la intercesión estratégica. Las horas entre las 2 y las 5 de la mañana no son simplemente horas de oración general. Son horas en las que el Espíritu Santo, que intercede por los santos según la voluntad de Dios, como describe Romanos 8, 26 y 27, está más activamente depositando en el espíritu del creyente que ora las oraciones específicas, las declaraciones precisas y los decretos celestiales que necesitan ser pronunciados en el ámbito visible para que lo que ya fue establecido en el ámbito invisible sea liberado. Cuando te despiertas entre las 2 y las 5 de la mañana y te posicionas en oración, no estás simplemente hablando con Dios desde tu propia comprensión limitada de lo que necesitas. Estás entrando en la corriente de la intercesión del Espíritu, siendo guiado a orar con una precisión y una especificidad que tu propia mente no podría haber generado, declarando sobre tu vida y tu familia y tu destino las cosas exactas que el cielo necesita que sean declaradas para que las puertas del favor que fueron preparadas en el ámbito invisible sean abiertas en el ámbito visible. Esta es la razón por la que la oración nocturna frecuentemente produce el tipo de avance específico, el tipo de puerta abierta particular, el tipo de favor concreto en una área determinada de la vida que la oración general no siempre produce. Porque la oración nocturna es frecuentemente la oración más específicamente guiada por el Espíritu que el creyente ora en todo el ciclo del día. El cuarto mecanismo es el mecanismo de la guerra espiritual preventiva. El favor de Dios no opera en un vacío espiritual neutral. Opera en el contexto de una guerra espiritual real y activa, en la que el enemigo tiene asignaciones específicas contra el favor de vidas específicas, y en la que esas asignaciones son más activas en las horas nocturnas cuando el creyente está típicamente menos alerta y menos posicionado en resistencia activa. La oración nocturna entre las 2 y las 5 de la mañana es la forma más directa de resistencia activa contra las asignaciones del enemigo contra el favor de tu vida. Porque es la oración que ocurre precisamente en la ventana en la que el enemigo está más activamente desplegando esas asignaciones. Santiago 4:7 dice: «Resistid al diablo y huirá de vosotros». La resistencia del creyente que está despierto y orando en la madrugada, declarando la palabra de Dios y el nombre de Jesús y la sangre del Cordero sobre cada área de su vida, es la resistencia más potente disponible en el arsenal espiritual del creyente, porque es la resistencia que ocurre en el momento y en la ventana donde el enemigo más la necesita y más la teme. Y cuando las asignaciones del enemigo contra el favor de tu vida son resistidas y desmanteladas en la oración nocturna, el favor que estaba siendo bloqueado queda libre para fluir en el día sin los obstáculos que el enemigo había estado manteniendo en su lugar. La oración nocturna activa el favor divino también a través de algo que podría describirse como el principio de la cosecha anticipada. Cuando el agricultor siembra en la temporada correcta, la cosecha no llega en el momento de la siembra, sino en la temporada designada para la cosecha. Pero la siembra de la temporada correcta es lo que hace posible la cosecha de la temporada de cosecha. Y la oración nocturna entre las 2 y las 5 de la mañana es la siembra del favor, la declaración y la activación que ocurre en la oscuridad de la madrugada, y que produce en la luz del día que sigue la manifestación concreta y visible del favor que fue sembrado en la oración. Los que han practicado consistentemente la oración entre las 2 y las 5 de la mañana testimonian invariablemente el mismo patrón, que los días que siguen a las noches de oración tienen una calidad diferente, que las puertas que se abren en esos días tienen la textura de lo sobrenatural, que las conexiones que se producen tienen la marca de lo divino, que los avances que llegan en esas temporadas llevan la firma inconfundible de un Dios que estuvo trabajando en la madrugada para producir lo que se manifiesta en el día. La oración nocturna activa el favor divino, no como magia,
no como un mecanismo automático que produce resultados independientemente de la fe y la sinceridad del que ora, sino como el posicionamiento espiritual correcto, la disponibilidad genuina, la fe activa y la resistencia estratégica que crea las condiciones en las que el favor de Dios que ya fue preparado puede finalmente, completamente y sobrenaturalmente fluir. Si el favor divino es real, si es operativo, si es específicamente activable a través de la oración nocturna, entonces hay una pregunta que surge naturalmente y que merece una respuesta directa y honesta. ¿Por qué hay creyentes que oran consistentemente, que asisten a la iglesia fielmente, que conocen las promesas de la Escritura relacionadas con el favor de Dios, y que sin embargo no están experimentando el nivel de favor sobrenatural que esas promesas describen? ¿Por qué hay vidas en las que el favor parece ausente o esporádico o limitado a áreas pequeñas mientras permanece completamente bloqueado en las áreas que más lo necesitan? La respuesta a esa pregunta no es cómoda, pero es necesaria. Porque el favor divino, como toda realidad del pacto de Dios, tiene un enemigo específico, activo y estratégicamente comprometido con su bloqueo. Y ese enemigo opera en las horas nocturnas con una precisión y una consistencia que el creyente que no lo conoce y no lo confronta nunca comprenderá completamente por qué la puerta del favor permanece cerrada a pesar de la oración y la fe que ha invertido en intentar abrirla. Primera de Pedro 5:8 establece la realidad con una claridad que no permite la minimización o la espiritualización cómoda que preferiría ignorar la dimensión de la guerra activa en la vida del creyente. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra buscando es una palabra de actividad dirigida y específica. No describe un enemigo que opera aleatoriamente esperando que alguna víctima casual cruce su camino. Describe un adversario que ha estudiado tu vida, que conoce las áreas específicas donde el favor divino te catapultaría hacia el cumplimiento de tu destino, y que ha construido asignaciones específicas diseñadas para bloquear precisamente esas puertas, porque sabe que si esas puertas se abren, el avance que producirán en tu vida creará una plataforma desde la que tu testimonio y tu ministerio y tu influencia para el reino de Dios alcanzarán proporciones que su estrategia no puede permitirse dejar materializarse. La estrategia del enemigo contra el favor divino en las horas nocturnas opera a través de 5 vectores principales que el creyente que los comprende puede identificar, confrontar y desmantelar con la oración específica que este mensaje está construyendo hacia. El primer vector es el vector del sueño pesado. El enemigo sabe que el creyente que permanece dormido durante las horas entre las 2 y las 5 de la mañana es el creyente que pierde la ventana de máxima activación del favor, y por lo tanto trabaja activamente para producir el tipo de sueño que no responde al despertar divino. El sueño pesado, casi sobrenatural en su resistencia, que hace que volver a la inconsciencia se sienta inevitable incluso cuando hay una convocatoria divina activa en el espíritu. El creyente que ha experimentado el fenómeno de despertarse con una claridad espiritual aguda y luego sentir que algo casi físico lo está jalando de regreso al sueño antes de que pueda posicionarse en oración, ha experimentado este vector de ataque en su forma más directa. La respuesta a él no es la fuerza de voluntad sola, sino la oración inmediata en el momento del despertar, la declaración que establece desde el primer segundo de conciencia que esta hora le pertenece a Dios y no al sueño que el enemigo está usando para bloquear el encuentro. El segundo vector es el vector de la distracción mental. Cuando el sueño pesado no logra mantener al creyente inconsciente durante las horas nocturnas, el enemigo despliega el arsenal de los pensamientos que compiten por la atención del creyente despierto. Los pensamientos de ansiedad sobre las circunstancias financieras que no se han resuelto. Los pensamientos de conflicto relacional que el silencio de la noche amplifica hasta proporciones que el día con sus distracciones nunca permite.
Los pensamientos de duda sobre la fidelidad de Dios producidos por la persistencia de situaciones que la oración todavía no ha resuelto visiblemente. Los pensamientos de planificación y organización que llenan el espacio mental con actividad cognitiva productiva aparente, pero que desplazan completamente la oración que debería estar ocupando ese espacio. Todos estos pensamientos tienen en común el efecto de consumir los minutos de la ventana nocturna en actividad mental que no produce favor, mientras la ventana en la que el favor puede ser activado se cierra con cada minuto que pasa sin oración. El tercer vector es el vector del desánimo espiritual. Este es el vector más sofisticado de todos porque opera a Samshya a través de la experiencia acumulada del creyente que ha orado antes y que ha esperado el favor y que no lo ha visto manifestarse en la forma o en el tiempo que anticipaba. El enemigo usa esa experiencia de aparente falta de respuesta para construir en el espíritu del creyente una narrativa de futilidad que dice que la oración nocturna no produce ningún resultado diferente de cualquier otra oración y que por lo tanto el sacrificio del sueño no está justificado por la evidencia de los resultados que debería estar produciendo. Esta narrativa de futilidad es una de las mentiras más costosas que el enemigo introduce en la vida espiritual del creyente, porque es la mentira que detiene la oración precisamente en el momento en que la cosecha está más cerca de la manifestación. La siembra que se detiene justo antes de la cosecha no produce ninguna cosecha, y el enemigo lo sabe. Por eso el desánimo espiritual se intensifica precisamente en la temporada previa al avance, cuando la oración persistente está a punto de producir el resultado que justificaría la persistencia, porque si puede detener la oración en ese momento, puede prevenir la manifestación del favor que la oración estaba a punto de activar. El cuarto vector es el vector de los bloqueos generacionales. El favor divino no solo puede ser bloqueado por los ataques del enemigo en la vida del creyente individual. Puede ser bloqueado por las asignaciones que se establecieron en el linaje a través de las decisiones, los acuerdos y las iniquidades de los ancestros que abrieron puertas legales en el espíritu para principalidades y potestades que han estado manteniendo cerradas las puertas del favor sobre el linaje con una persistencia que trasciende la vida individual del creyente. El patrón familiar de puertas que se cierran en el momento del avance, de oportunidades que se presentan y que se evaporan misteriosamente antes de producir el resultado que prometían, de favor que llega hasta cierto punto y que luego se detiene inexplicablemente, puede ser la expresión visible de un bloqueo generacional que la oración nocturna de ruptura y declaración del pacto tiene el poder de desmantelar en el ámbito espiritual y de abrir en el ámbito natural de una manera que cambia no solo la trayectoria del favor en la vida del creyente, sino en la vida de cada generación que viene después de él. El quinto vector es el vector de la distracción de propósito. La estrategia del enemigo de mantener al creyente tan ocupado con actividades buenas, legítimas y aparentemente productivas que nunca llega a descubrir ni a desarrollar el propósito específico sobre el que el favor más poderoso de Dios está designado para operar. Porque el favor divino no opera con la misma potencia sobre cada área de la vida del creyente de manera uniforme e indiscriminada. Opera con mayor potencia sobre las áreas que están más directamente conectadas con el propósito para el que Dios diseñó esa vida específica. Y el enemigo que conoce ese propósito, que sabe que el cumplimiento de ese propósito produciría un nivel de avance del reino que su estrategia, pues sí, no puede permitirse, trabaja consistentemente para mantener al creyente activo en todo, excepto en el propósito específico sobre el que el favor más poderoso está diseñado para operar. Contraatacar este vector requiere la oración nocturna que busca no solo el favor general, sino la claridad específica del propósito sobre el que el favor debe ser activado. La dirección divina que señala con precisión la puerta sobre la que la llave del favor nocturno debe ser aplicada para producir la apertura que cambia todo.
La narrativa bíblica está llena de hombres y mujeres cuyas historias de favor divino extraordinario tienen un denominador común que la predicación superficial frecuentemente omite en favor de los aspectos más espectaculares de sus testimonios. El denominador común es la noche, no la noche como el tiempo pasivo en que estos personajes simplemente esperaban que algo bueno sucediera mientras dormían. La noche como el espacio activo de posicionamiento espiritual, de encuentro divino, de oración y lucha y rendición y declaración que preparó el terreno para el favor que se manifestó en el día. Y estudiar estos patrones con la atención que merecen no es simplemente un ejercicio académico de exégesis bíblica. Es la extracción del mapa que Dios ha preservado en la Escritura para cada creyente que quiere entender cómo funciona el favor divino y qué se requiere para activarlo con la consistencia y la potencia que los grandes testimonios bíblicos ejemplifican. José es quizás el ejemplo más comprensivo del patrón de favor divino activado en la noche en toda la Escritura. Su historia comienza con sueños nocturnos que contenían la revelación del destino que el favor de Dios eventualmente produciría. Génesis 37:5 registra que José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Los sueños nocturnos de José no eran simplemente la actividad de un subconsciente creativo. Eran la comunicación específica de Dios a través del vehículo del sueño nocturno de una visión de destino que requeriría el favor sobrenatural de Dios para cumplirse. Y el favor sobrenatural de Dios acompañó a José a través de cada transición de su historia con una consistencia que el texto bíblico registra con una repetición que parece deliberada. Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José y que era varón próspero. Génesis 39:21 dice que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del alcaide de la cárcel. En la casa de Potifar, en la prisión, eventualmente en el palacio de Faraón, el favor de Dios seguía a José porque Dios estaba con José. Y la presencia de Dios se había establecido en la vida de José en parte a través de los encuentros nocturnos, los sueños y las visiones y los momentos de comunión con Dios en la oscuridad de la prisión, que mantuvieron el espíritu de José orientado hacia Dios en las temporadas en que todas las evidencias externas apuntaban en la dirección opuesta. Daniel proporciona uno de los ejemplos más específicos y más instructivos del patrón de favor divino activado a través de la disciplina de la oración nocturna. Daniel 6:10 registra que cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La frase «como lo solía hacer antes» es la clave de todo el testimonio de Daniel. El favor extraordinario que Daniel experimentó a lo largo de su vida, el favor que lo preservó en el foso de los leones, el favor que lo elevó bajo 3 reyes diferentes de 2 imperios diferentes, el favor que le dio acceso a la revelación profética más significativa del Antiguo Testamento no fue el resultado de circunstancias afortunadas o de habilidades excepcionales o de conexiones estratégicamente cultivadas. Fue el resultado consistente de una vida de oración disciplinada, regular y comprometida, que creó las condiciones en las que el favor de Dios podía operar sobre Daniel con una potencia y una consistencia que desconcertaba a todos los que lo observaban, pero que tenía una explicación perfectamente clara para quienes entendían el principio de la oración que activa el favor. Esther añade al patrón la dimensión del ayuno y la oración nocturna como preparación específica para la manifestación del favor divino en un momento de crisis que determinaría el destino de toda una nación. Cuando Esther enfrentó la necesidad de acercarse al rey sin haber sido llamada, una acción que en el protocolo de la corte persa podía resultar en la muerte inmediata, su respuesta no fue la estrategia política, ni la manipulación relacional, ni la confianza en su propia influencia como reina. Su respuesta fue el ayuno y la oración de 3 días que convocó a toda la comunidad judía a participar.
Y después de esos 3 días de posicionamiento espiritual intensivo, el favor del rey sobre Esther se manifestó de una manera tan completa y tan inexplicable, desde una perspectiva puramente natural, que el texto registra que el rey extendió a Esther el cetro de oro en señal de favor antes de que ella hubiera pronunciado una sola palabra de su petición. El favor llegó antes de la petición porque el posicionamiento de oración precedió al encuentro. La puerta del favor se abrió en el Espíritu durante los 3 días de ayuno y oración antes de que se abriera en lo natural en el momento del encuentro con el Rey. Y este es el patrón que la oración nocturna entre las 2 y las 5 de la mañana reproduce en la vida del creyente contemporáneo, que lo practica con la misma seriedad y la misma consistencia que Esther aplicó a los 3 días de preparación que precedieron al momento de su mayor necesidad de favor. Pablo y Silas en la prisión de Filipos son quizás el ejemplo más dramático y más instantáneamente poderoso del favor divino liberado a través de la oración nocturna en toda la narrativa del Nuevo Testamento. Hechos 16:25 dice que a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay elementos en este relato que merecen ser examinados con cuidado porque cada uno de ellos habla directamente al creyente que está aprendiendo el principio de la oración nocturna que activa el favor. El momento es la medianoche, la hora más profunda de la noche, la hora que, en el contexto de la ventana de las 2 a las 5 de la mañana de este mensaje, representa el punto de máximo posicionamiento para la manifestación del favor. La actividad es la oración y la adoración. No el lamento ni la petición desesperada, ni el ensayo de las circunstancias adversas, sino la oración y la alabanza, que declaran la bondad y la soberanía de un Dios que es digno de adoración independientemente de las circunstancias. Y el resultado es la apertura repentina de cada puerta, no solo la puerta de Pablo y Silas, sino todas las puertas, lo que sugiere que la oración nocturna que activa el favor de Dios sobre una vida no solo abre las puertas de esa vida, sino que crea una atmósfera de favor sobrenatural que se extiende a todos los que están dentro del alcance de su influencia. Tu oración nocturna no solo abre las puertas de tu propio favor, abre puertas en las vidas de tu familia, de tu comunidad, de todos los que están dentro del radio de la influencia espiritual que tu posicionamiento en oración establece en el ámbito del Espíritu. Padre, me presento ante ti en esta hora de la madrugada con el corazón completamente abierto y el espíritu completamente posicionado para recibir todo lo que tú preparaste para este momento antes de la fundación del mundo. No vengo a ti como alguien que está interrumpiendo tu agenda con mis necesidades. Vengo como alguien que fue convocado por ti, que fue sacado del sueño deliberadamente e intencionalmente por una mano que conoce mi nombre y que tiene propósitos específicos para esta hora específica, de esta noche específica, en esta temporada específica de mi vida. Vengo con la reverencia de alguien que entiende que está de pie en terreno santo, que el lugar donde estoy arrodillado en este momento es el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo que es visible y lo que es invisible, entre lo que ha sido preparado en el ámbito del espíritu y lo que está a punto de manifestarse en el ámbito de lo natural. Y vengo con la audacia de un hijo que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo y que tiene por lo tanto acceso pleno, sin restricción y sin vergüenza al trono de la gracia, donde el favor de Dios es dispensado sobre las vidas de aquellos que se acercan con fe genuina y corazón sincero. Señor, antes de presentar cualquier petición, antes de declarar cualquier promesa, antes de pronunciar cualquier decreto sobre mi vida y sobre mi familia, quiero simplemente adorarte.
Quiero reconocerte como el Dios que eres, no el Dios que las circunstancias de mi vida han sugerido a veces que eres, no el Dios que la teología incompleta ha presentado en ocasiones, sino el Dios que tu palabra revela con una claridad y una consistencia que ninguna circunstancia adversa puede contradecir. Eres el Dios que estuvo con José en la prisión antes de estar con él en el palacio. Eres el Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones antes de exaltarlo sobre todo el reino. Eres el Dios que abrió las puertas de la cárcel de Filipos a medianoche cuando Pablo y Silas eligieron adorarte en lugar de lamentarse. Eres el Dios cuyo favor sobre la vida de Esther se manifestó antes de que ella pronunciara una sola palabra de su petición, porque el posicionamiento de su corazón en ayuno y oración había creado las condiciones para que tu favor fluyera sin obstáculo. Eres ese Dios, el Dios del favor sobrenatural, el Dios que abre puertas que ningún hombre puede cerrar, el Dios que hace camino donde no hay camino, y que produce avance donde todo ha estado bloqueado. Eres digno de toda adoración en esta hora de la madrugada, y mi adoración en esta hora es la primera ofrenda de este tiempo que te presento antes de todo lo demás. Me rindo a ti ahora, Padre, con una rendición que va más allá de las palabras y que toca el lugar más profundo de mi voluntad, donde las decisiones reales son tomadas. Me rindo a tu agenda para esta temporada de mi vida, incluyendo los aspectos de tu agenda que no comprendo todavía, los aspectos que han producido confusión o frustración o la sensación de que las cosas no están avanzando al ritmo que debería. Me rindo a tu tiempo, soltando el control de los cronogramas que he construido en mi propia mente sobre cuándo deberían llegar las cosas que he estado esperando y creyendo y orando por. Me rindo a tu método, reconociendo que las puertas de favor que tú abres no siempre se abren de la manera que yo habría diseñado ni a través de los canales que yo habría anticipado. Y me rindo a tu propósito, declarando que mi vida no es primariamente sobre mi comodidad o mi éxito o mi realización personal, sino sobre el cumplimiento del propósito específico que estableciste para mí antes de la fundación del mundo y que el favor que estoy activando en esta oración está destinado a servir. Activo ahora, en el nombre de Jesucristo, el favor divino sobre cada área específica de mi vida que lo necesita. Activo el favor sobre mis relaciones. Declaro que el favor de Dios está operando ahora mismo sobre cada relación significativa en mi vida, suavizando los corazones que han estado endurecidos, abriendo las comunicaciones que han estado cerradas, restaurando las conexiones que han sido dañadas, creando en las personas que son importantes para mi destino una disposición hacia mí que no puede ser explicada por la lógica natural de cómo funcionan normalmente esas dinámicas relacionales. Declaro que conexiones divinas que han sido preparadas en el ámbito invisible están siendo liberadas ahora hacia mi vida en el ámbito visible. Que las personas correctas, las que llevan dentro de su esfera de influencia las puertas y los recursos y las oportunidades que corresponden a mi asignación específica, están siendo dirigidas hacia mi vida por la mano de Dios con una precisión que no puede ser atribuida a la coincidencia, sino solamente al favor sobrenatural de un Dios que ordena los pasos de sus hijos y que determina los encuentros que producen los avances que sus propósitos requieren. Activo el favor sobre mis finanzas, Padre. Declaro que el favor de Dios está abriendo ahora mismo las puertas financieras que han estado cerradas sobre mi vida. Las puertas del aumento de ingresos, las puertas de las oportunidades de negocios que llevan el sello de la asignación divina. Las puertas de los contratos, los acuerdos, las inversiones y los instrumentos financieros que producirán el nivel de provisión que el propósito que tú has puesto sobre mi vida requiere para ser completamente realizado. Declaro que el favor de Dios está operando sobre las personas que tienen en sus manos las decisiones financieras que afectan mi vida, disponiéndolas a mi favor con una generosidad y una apertura que trasciende lo que mis calificaciones naturales o mis conexiones humanas podrían haber producido. Declaro que Jehová Jireh,
el Dios que ve la necesidad antes de que sea pronunciada y que provee con una especificidad y una oportunidad que no deja ningún margen de duda sobre la fuente de la provisión, está liberando ahora sobre mi vida financiera el nivel de provisión que corresponde al nivel de propósito que Él estableció para esta vida antes de que yo naciera. Activo el favor sobre mi carrera y mi vocación, Señor. Declaro que el favor de Dios está yendo delante de mí a cada ambiente profesional al que entro, preparando el terreno, ablandando los corazones, creando una percepción de mi valor y de mi contribución que trasciende lo que las credenciales y la experiencia y el currículo solos podrían producir. Declaro que las promociones que han sido retrasadas están siendo liberadas, que las puertas que se han cerrado repetidamente están siendo abiertas por la mano de Dios, que tiene la autoridad sobre toda puerta que el hombre ha declarado cerrada. Que las oportunidades que corresponden a la asignación que tú has puesto sobre mi vida profesional están siendo preparadas en el ámbito invisible y están listas para manifestarse en el ámbito visible en el tiempo perfecto de un Dios que nunca llega tarde. Y que el favor que opera sobre mi vida en el mercado lleva la firma inconfundible de tu mano para que cuando llegue nadie que lo observe, ni yo mismo, pueda atribuirlo a otra cosa que no sea la gracia sobrenatural de un Dios que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Activo el favor sobre mi salud, Padre. Declaro que el favor de Dios está operando sobre mi cuerpo con la misma potencia y la misma especificidad con la que opera sobre las demás áreas de mi vida. Declaro que el favor de Dios está creando en los médicos, los especialistas y los profesionales de la salud que están involucrados en mi cuidado una atención y una dedicación hacia mi caso que va más allá del protocolo estándar. Declaro que el favor de Dios está abriendo las puertas del diagnóstico correcto, del tratamiento correcto, de la información correcta y del resultado correcto que corresponde a la voluntad de un Dios que desea sobre todas las cosas que yo prospere y tenga salud, así como prospera mi alma. Y declaro que el favor sobrenatural de Dios sobre mi cuerpo está produciendo ahora mismo en cada célula, cada órgano y cada sistema de este cuerpo que fue creado para reflejar la gloria de Dios, la restauración, la renovación y el florecimiento que el propósito de Dios para mi vida requiere. Activo el favor sobre mi familia, Señor. Declaro que el favor de Dios cubre a cada miembro de mi hogar como el escudo del Salmo 5:12, protegiéndolos de cada asignación del enemigo, creando alrededor de cada vida que está conectada a la mía a través del pacto del amor y la familia, una atmósfera de gracia sobrenatural que determina cómo el mundo los recibe, cómo las puertas responden a su presencia y cómo las oportunidades se alinean alrededor de sus vidas en cada temporada que enfrentan. Declaro favor sobre mis hijos, que el favor de Dios los precede a cada sala de clases, a cada campo de juego, a cada interacción social, a cada ambiente en el que su carácter y su potencial y su futuro están siendo formados. Y declaro favor generacional sobre mi linaje, que lo que estoy activando en esta oración nocturna no es solamente el favor para mi propia vida, sino el establecimiento de una corriente de favor divino que fluirá hacia adelante a través de mi linaje con un impulso creciente hacia cada generación que venga después de mí. Finalmente, Padre, activo el favor sobre el propósito específico que estableciste para esta vida antes de la fundación del mundo. Declaro que el favor de Dios está abriendo ahora mismo las puertas del propósito que han estado cerradas, que está creando las plataformas, las audiencias, las oportunidades de influencia y las conexiones de recursos que el cumplimiento de ese propósito requiere. Que cada puerta que el hombre ha cerrado sobre mi propósito está siendo abierta por el Dios que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Que el favor divino que estoy activando en esta hora de la madrugada es el favor que produce en el día que sigue la evidencia concreta y visible de un Dios que respondió a la oración de la noche con la apertura sobrenatural de las puertas del día. En el nombre poderoso y lleno de favor de Jesucristo.
Amén. El favor divino no opera como una fuerza uniforme e indiscriminada que fluye con la misma potencia hacia cada área de la vida del creyente sin distinción de preparación, de posicionamiento o de alineación con el propósito para el que cada expresión específica del favor fue diseñada. Opera a través de puertas específicas, en áreas específicas, sobre vidas que están posicionadas correctamente para recibirlo en cada una de esas áreas. Y entender cuáles son esas puertas, qué se ve cuando están abiertas y cómo la oración nocturna activa el favor en cada una de ellas específicamente, es lo que convierte el concepto general del favor divino en la realidad práctica y operativa que transforma la vida del creyente que lo comprende y lo reclama con especificidad y fe deliberada. La primera puerta del favor divino es la puerta de las relaciones. Esta es la puerta a través de la cual el favor de Dios opera sobre la manera en que las personas perciben, responden y se relacionan con el creyente en cada contexto de su vida. Cuando esta puerta está abierta, hay algo sobre la presencia del creyente que las personas no pueden explicar completamente, pero que las dispone naturalmente hacia él o ella con una apertura, una confianza y una generosidad que trasciende lo que los factores naturales de personalidad y habilidad social podrían producir por sí solos. Es el favor que hizo que José encontrara gracia ante los ojos de Potifar y luego ante los ojos del alcaide de la cárcel y finalmente ante los ojos de Faraón. Es el favor que hizo que Ruth encontrara gracia ante los ojos de Boaz en una manera que el texto mismo describe como sobrenatural. Cuando Boaz dijo a Ruth, «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra». El favor relacional de Dios abre puertas de conexión, de confianza, de influencia y de oportunidad que emergen directamente de las relaciones que el favor ha transformado. Y la oración nocturna que específicamente activa este favor declara sobre cada relación significativa la disposición sobrenatural que solo Dios puede crear en el corazón de otro ser humano hacia el creyente cuyo favor ha sido activado. La segunda puerta es la puerta del favor financiero. Esta es la puerta a través de la cual el favor de Dios opera en el mercado, en las instituciones financieras, en las negociaciones de contratos, en las decisiones de inversión y en cada transacción económica que afecta la vida material del creyente. Cuando esta puerta está abierta, hay una calidad de éxito financiero que no es simplemente el resultado de la aplicación competente de principios financieros sólidos, sino de algo adicional. Algo sobrenatural que hace que los números funcionen mejor de lo que deberían, que los acuerdos se cierren más favorablemente de lo que las condiciones del mercado justificarían, que los recursos lleguen de fuentes que no habían sido anticipadas y en momentos que no habían sido planificados. Es el favor que hizo que Isaac sembrara en tierra de hambre y recogiera en el mismo año 100 por 1. Y que el texto registra con la misma simplicidad sorprendente de que el Señor le bendijo. El favor financiero de Dios es la diferencia entre el esfuerzo que produce los resultados naturales del esfuerzo y el esfuerzo que produce resultados que solamente pueden ser explicados por la mano sobrenatural de un Dios que multiplica lo que su favor toca. La tercera puerta es la puerta del favor en la vocación y el llamado. Esta es la puerta a través de la cual el favor de Dios opera en el desarrollo y el cumplimiento del propósito específico para el que fue diseñada la vida del creyente. Cuando esta puerta está abierta, hay una calidad de avance vocacional que trasciende las credenciales y las conexiones y la experiencia acumulada del creyente para producir oportunidades de influencia, plataformas de impacto y posiciones de liderazgo que corresponden no al nivel humano del creyente, sino al nivel divino del propósito que Dios estableció para esa vida. Es el favor que tomó a un joven pastor que cuidaba ovejas y lo llevó al palacio del rey. El favor que tomó a un esclavo hebreo y lo hizo primer ministro de Egipto. El favor que tomó a una huérfana sin ninguna posición o influencia política y la colocó en el trono de un imperio en el momento exacto en que su posición era necesaria para el cumplimiento de un propósito que trascendía infinitamente su historia personal.
Este favor vocacional es el que la oración nocturna activa sobre las puertas del propósito que han estado cerradas y que están esperando la llave del favor sobrenatural de Dios para abrirse. La cuarta puerta es la puerta del favor en la salud. Esta es la puerta Itpa a través de la cual el favor de Dios opera sobre el cuerpo físico, el bienestar emocional y la salud mental del creyente, creando condiciones de florecimiento que van más allá de lo que los cuidados médicos y los hábitos de vida saludables solos pueden producir. Cuando esta puerta está abierta, hay una calidad de salud que refleja la bendición del Dios que dijo en Éxodo 23:25: «Yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti». Es el favor de Dios sobre el cuerpo que produce la recuperación que los médicos describen como inesperadamente rápida. El diagnóstico que resulta ser menos grave de lo que los síntomas iniciales sugerían. La resistencia a la enfermedad que las personas que conocen la historia del creyente atribuyen a algo más que la biología. La oración nocturna que activa el favor sobre la salud declara sobre el cuerpo la intención de un Dios que diseñó ese cuerpo para reflejar su gloria y que tiene tanto interés en su florecimiento como en el florecimiento de cualquier otra área de la vida que le fue encomendada al creyente como mayordomo. La quinta puerta es la puerta del favor en el ministerio y la influencia espiritual. Esta es la puerta a través de la cual el favor de Dios opera sobre la capacidad del creyente de impactar las vidas de otros con el mensaje, el ejemplo y la presencia que el Espíritu Santo usa para producir transformación en las personas dentro del radio de la influencia del creyente. Cuando esta puerta está abierta, hay una unción sobre las palabras del creyente que hace que esas palabras aterricen en los corazones de los oyentes con un peso y una claridad y una convicción que trasciende la habilidad comunicativa natural del que las pronuncia. Es el favor que hizo que las palabras de Pedro en Pentecostés produjeran la convicción de 3,000 almas en un solo sermón. Que las palabras de Pablo ante el gobernador Félix produjeran un temblor en el corazón de un hombre con el poder de encarcelarlo o liberarlo. La oración nocturna que activa este favor declara sobre cada conversación, cada predicación, cada momento de testimonio y cada expresión de influencia espiritual en la vida del creyente la unción sobrenatural que convierte palabras humanas en instrumentos del Espíritu Santo. La sexta puerta es la puerta del favor generacional. Esta es quizás la puerta más significativa de todas porque es la puerta cuya apertura trasciende la vida individual del creyente para impactar el destino de cada generación que viene después de él. El Salmo 112. 2 dice que la generación de los rectos será bendita. La bendición generacional que el favor de Dios establece sobre el linaje de un creyente que camina en integridad y en posicionamiento de oración es uno de los legados más poderosos y más permanentes que cualquier vida puede dejar. Es el favor que hizo que la promesa a Abraham alcanzara a Isaac y a Jacob y a José, y eventualmente a través de la línea del pacto a toda la humanidad a través de Jesucristo. La oración nocturna que activa el favor generacional no es simplemente una oración por bendiciones personales. Es una oración de establecimiento de legado, de corriente de favor que fluirá hacia adelante en el linaje con un impulso creciente hacia cada generación que lleve el nombre de la familia y que herede el beneficio del posicionamiento de oración de un ancestro que entendió el poder de las horas entre las 2 y las 5 de la mañana. La séptima puerta es la puerta del favor de propósito, la puerta específica que conecta la vida del creyente con el cumplimiento del plan eterno que Dios estableció para esa vida antes de la fundación del mundo. Esta puerta es la que integra todas las demás, porque cuando la puerta del propósito está completamente abierta, el favor en las relaciones y en las finanzas, y en la vocación y en la salud y en el ministerio y en el legado generacional fluye de manera coordinada y sinérgica hacia la realización de un propósito que los hace todos coherentes y significativos de una manera que ninguno de ellos produce en aislamiento.
Jeremías 29:11 dice que los planes de Dios para sus hijos son planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La apertura de la puerta del propósito es la manifestación de esos planes en la realidad concreta y visible de la vida del creyente. Y es la puerta que la oración nocturna activa con mayor potencia, porque es la oración nocturna la que más consistentemente crea las condiciones en las que el Espíritu Santo puede depositar la claridad de propósito, la dirección específica y la valentía de fe que la puerta del propósito requiere para ser caminada con la plenitud y la consistencia que Dios pretendía cuando la diseñó. Hay una verdad sobre el favor divino que Esther entendió antes de acercarse al rey, que Ruth entendió antes de ir al campo de Boaz, que Daniel entendió antes de que el decreto del rey lo pusiera en peligro, y que cada persona en la narrativa bíblica que experimentó favor sobrenatural extraordinario entendió de una manera que determinó directamente el nivel del favor que recibió. La verdad es esta: el favor divino no llega simplemente a quienes lo necesitan. Llega a quienes están posicionados para recibirlo. Y el posicionamiento para el favor divino no es accidental ni automático, ni el resultado inevitable de ser un creyente sincero con buenas intenciones. Es el resultado de decisiones específicas, disciplinas específicas y actos específicos de fe y rendición que crean en el espíritu del creyente y en el ámbito espiritual sobre su vida. Las condiciones en las que el favor de Dios puede fluir sin los obstáculos que la falta de posicionamiento inevitablemente crea. Esther no recibió el favor del rey simplemente porque era la reina y porque tenía acceso al palacio. Había otras personas con acceso al palacio que no recibieron el mismo favor. Recibió el favor del rey porque se posicionó para recibirlo a través de 3 días de ayuno y oración que transformaron la condición de su espíritu, alinearon su corazón con la voluntad de Dios y crearon en el ámbito espiritual las condiciones para que el favor se manifestara en el ámbito natural de una manera que salvó a toda su nación. El posicionamiento de Esther fue específico, costoso y deliberado. Requirió el sacrificio de la comodidad, la vulnerabilidad de la dependencia total de Dios y la valentía de acercarse al rey después del posicionamiento con la confianza de alguien cuyo espíritu sabía que el favor ya había sido activado antes de que la evidencia visible lo confirmara. Ruth entendió el principio del posicionamiento de una manera igualmente instructiva. Cuando llegó a Belén con Noemí en una condición de pobreza y de condición de extranjera que en el contexto cultural de la época debería haberla hecho invisible e irrelevante para las personas en posición de poder y de influencia, Ruth tomó una decisión de posicionamiento que cambió todo. Se levantó temprano. Fue al campo de la cosecha. Se posicionó activamente en el lugar donde el favor podía ser encontrado, en lugar de esperar en un lugar de pasividad que el favor pudiera eventualmente localizarla. Y fue en ese posicionamiento activo, en esa decisión deliberada de ir al campo donde la cosecha estaba sucediendo, en lugar de permanecer en el lugar de la necesidad, esperando que algo llegara, que el favor de Boaz la encontró. Ruth 2:3 dice que su suerte fue que aquella parte del campo fuera de Boaz. La palabra suerte en el texto hebreo es una palabra que lleva la connotación de la providencia divina, de la mano de Dios ordenando los detalles de una situación que desde la perspectiva humana parecía simplemente afortunada, pero que desde la perspectiva divina era el resultado del posicionamiento correcto de una mujer cuya fe y cuya determinación habían creado las condiciones para que el favor sobrenatural de Dios la localizara precisamente donde ella había decidido posicionarse. La oración nocturna entre las 2 y las 5 de la mañana es el acto de posicionamiento más poderoso disponible al creyente contemporáneo porque replica en el contexto moderno exactamente lo que Esther hizo con su ayuno de 3 días y lo que Ruth hizo con su decisión de ir temprano al campo. Es la decisión deliberada de posicionarse en el lugar correcto, que es la presencia de Dios, en la ventana de tiempo correcta, que es la madrugada, con la postura correcta, que es la rendición, la adoración y la declaración de fe,
para que el favor que ya fue preparado en el ámbito invisible pueda encontrarte exactamente donde el posicionamiento de tu oración te ha colocado. El favor no busca aleatoriamente. El favor encuentra a los que están posicionados para recibirlo. Y la oración de las 2 a las 5 de la mañana es la forma más directa y más poderosa de establecer ese posicionamiento de una manera que el ámbito espiritual reconoce y responde al nivel más alto posible del favor sobrenatural de Dios. Daniel añade al principio del posicionamiento la dimensión de la consistencia que es igualmente esencial para el nivel más profundo del favor. Génesis 39 registra 3 veces que el Señor estaba con José. El libro de Daniel registra que el Espíritu de Dios estaba en Daniel de una manera que lo distinguía de todos los demás en el reino. Y en ambos casos, la presencia consistente de Dios sobre sus vidas no era el resultado de un posicionamiento ocasional, sino de un estilo de vida de posicionamiento continuo, que creó con el tiempo una atmósfera de favor sobrenatural tan arraigada y tan estable que sobrevivió a las transiciones más dramáticas de sus circunstancias sin perder su potencia. La consistencia del posicionamiento produjo la consistencia del favor. Yara. Y la oración nocturna entre las 2 y las 5 de la mañana, que es practicada no como un evento espiritual esporádico, sino como una disciplina regular y comprometida de posicionamiento, produce con el tiempo el mismo tipo de atmósfera de favor consistente que caracterizó las vidas de José y Daniel, y que los distinguió de todos los que los rodeaban con una claridad que hasta sus enemigos tuvieron que reconocer. El posicionamiento para el favor divino también requiere la dimensión de la alineación de propósito que Esther ejemplificó de manera tan poderosa. Esther no se posicionó simplemente para el favor que salvaría su propia vida. Se posicionó para el favor que salvaría a toda su nación, porque su posicionamiento estaba alineado con un propósito que trascendía infinitamente su propio bienestar personal. Y es esa alineación de propósito, esa conexión del posicionamiento personal con el propósito mayor del reino de Dios que esa vida fue diseñada para servir, la que libera el nivel más profundo y más poderoso del favor divino. El favor que salva a una nación no puede ser activado por la oración que solo busca el beneficio personal. Requiere el posicionamiento del corazón que dice, como Esther, si perezco, que perezca, que se rinde completamente al propósito mayor de Dios para su vida, y que en esa rendición completa crea las condiciones para que el favor más extraordinario que Dios tiene reservado para esa vida sea finalmente liberado sin los obstáculos que el enfoque en el beneficio personal inevitablemente crea. Posiciónate para el favor. Posiciónate en la noche. Posiciónate con la consistencia de Daniel y la valentía de Esther y la determinación tempranera de Ruth. Y descubre que el Dios que honró el posicionamiento de cada uno de ellos con el favor más extraordinario de sus generaciones es el mismo Dios que está esperando honrar tu posicionamiento de oración nocturna con el favor que tiene tu nombre en el cielo y que ha estado esperando las condiciones correctas para ser liberado sobre tu vida. Hay puertas que deberían estar abiertas en tu vida y que no lo están. No porque Dios no haya preparado el favor que produciría su apertura. No porque el pacto que compró tu acceso a ese favor haya sido revocado o reducido o transferido a otra persona más calificada o más merecedora que tú, sino porque hay bloqueos espirituales específicos, reales y operativos que han estado funcionando en el ámbito invisible sobre tu vida con la precisión y la consistencia de asignaciones diseñadas específicamente para mantener cerradas las puertas que el favor de Dios sobre tu vida debería haber abierto hace mucho tiempo. Y estos bloqueos no se resuelven solos, no desaparecen con el simple paso del tiempo. No son desmantelados por la fe general o la devoción general o la asistencia consistente a la iglesia general, aunque todas esas cosas son valiosas y necesarias. Son desmantelados a través de la oración específica, informada y espiritualmente autorizada que identifica cada bloqueo por su nombre, aplica sobre él la autoridad de la sangre de Jesucristo
y declara con la precisión legal de un heredero del pacto que ese bloqueo no tiene derecho de continuar operando sobre la vida de alguien que ha sido comprado por la sangre del Hijo de Dios y que está de pie en el tribunal del cielo reclamando la herencia que ese precio de compra aseguró. El primer bloqueo que debe ser identificado y desmantelado es el bloqueo de las maldiciones generacionales sobre el favor. Así como el favor puede fluir hacia adelante a través de las generaciones, como una corriente de bendición que cada generación hereda y amplifica, las maldiciones pueden fluir hacia adelante con el mismo impulso generacional, como corrientes de bloqueo que cada generación encuentra en las mismas áreas y de las mismas maneras que las generaciones anteriores las encontraron. Sin comprender completamente por qué las puertas que deberían responder al nivel de fe y de esfuerzo que está siendo invertido en abrirlas continúan cerradas con una resistencia que va más allá de lo que la lógica natural puede explicar completamente. El patrón familiar de favor bloqueado es uno de los indicadores más confiables de la presencia de una maldición generacional sobre el flujo del favor en el linaje. Cuando el padre no pudo avanzar más allá de cierto punto, a pesar del esfuerzo genuino, y el abuelo tampoco pudo, y el bisabuelo tampoco, y ahora el creyente de esta generación está encontrando la misma pared en el mismo lugar con la misma inexplicable resistencia. Lo que está siendo experimentado no es simplemente la desafortunada repetición de circunstancias similares a través de generaciones sucesivas. Es la evidencia de una corriente de bloqueo que fue establecida en el linaje a través de una o más iniquidades generacionales específicas y que ha estado manteniéndose activa sobre cada generación subsiguiente hasta que alguien en el linaje se levante con la comprensión y la autoridad espiritual suficiente para desmantelarla completamente. Gálatas 3, 13 y 14 declara con precisión legal absoluta que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara santa a los gentiles. La maldición fue puesta sobre Cristo en la cruz. La bendición de Abraham, que incluye el favor sobrenatural sobre cada área de la vida que la narrativa de Abraham ilustra, fue transferida legalmente a cada persona que está en Cristo. La maldición generacional que ha estado bloqueando el favor en tu linaje fue juzgada en el Calvario. No tiene derecho legal de continuar. Y la oración nocturna de ruptura que aplica específicamente la obra de la cruz sobre el linaje, que reprende por nombre las asignaciones generacionales que han estado bloqueando el favor, que cierra cada puerta que fue abierta a través de las iniquidades ancestrales y que declara la corriente de favor del pacto de Abraham fluyendo hacia adelante a través del linaje desde este momento, es la oración que hace cumplir en el ámbito visible lo que ya fue establecido en el ámbito invisible por la obra terminada de Jesucristo en el Calvario. El segundo bloqueo es el bloqueo de los acuerdos con mentiras sobre la identidad. Uno de los mecanismos más efectivos que el enemigo usa para bloquear el favor divino no opera a través de circunstancias externas, sino a través de las creencias internas que el creyente ha adoptado sobre quién es, qué merece y qué nivel de favor es apropiado para una persona de su trasfondo, su historia, sus fracasos y sus limitaciones percibidas. Estas creencias raramente se presentan como la aceptación deliberada de mentiras del enemigo. Se presentan como la evaluación honesta y realista de la evidencia de la propia vida. Se presentan como la humildad de no esperar demasiado, de no pedir demasiado, de no creer que el nivel de favor sobrenatural que otros han experimentado está disponible para alguien con tu historia particular. Y en esa presentación razonable y aparentemente humilde se esconde uno de los bloqueos más devastadores al favor divino que el enemigo ha construido. Porque el favor de Dios no puede fluir a mayor nivel que la capacidad de fe del receptor para recibirlo. Y la capacidad de fe para recibir favor está directamente limitada por los acuerdos con mentiras sobre la identidad que determinan lo que el creyente genuinamente cree que está disponible para él.
Efesios 1:6 declara que somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos en el texto griego original es la misma palabra que se usa para describir el favor de Dios sobre María en Lucas 1:28, cuando el ángel la saludó como muy favorecida. Lo que fue declarado sobre María, que era muy favorecida por Dios, fue declarado sobre todo creyente en Efesios 1:6. No como el resultado de los méritos del creyente, sino como la declaración del estado del creyente en Cristo. Y el creyente que ha adoptado acuerdos con mentiras sobre su propia indignidad está viviendo por debajo de la declaración que el cielo ya hizo sobre su vida en Cristo. Desmantelar este bloqueo requiere la oración específica de rompimiento de acuerdos con cada mentira de identidad que ha estado limitando la capacidad de fe para recibir favor, seguida de la declaración positiva y específica de la identidad en Cristo que reemplaza las mentiras con la verdad que el favor sobrenatural requiere para operar sin restricción. El tercer bloqueo es el bloqueo de la falta de perdón y la amargura. Lucas 6:38 establece un principio de flujo que se aplica directamente al tema del favor, que la medida que usas es la medida que recibirás. Y la falta de perdón en el corazón del creyente crea una restricción en el flujo del favor de Dios sobre su vida que ninguna cantidad de oración sobre otras áreas puede completamente compensar mientras esa restricción permanezca en su lugar. Mateo 6:14 y 15 lo establece con una claridad que no permite la minimización teológica. Que si perdonamos las ofensas de los demás, el Padre Celestial nos perdonará también a nosotros, pero que si no perdonamos a los demás, tampoco el Padre perdonará nuestras ofensas. La restricción del perdón de Dios sobre la vida del creyente que no perdona no es separable de la restricción del favor de Dios sobre esa misma vida, porque el favor divino fluye a través del mismo canal que el perdón divino y es restringido por los mismos bloqueos que restringen el perdón. La oración nocturna que desmantelar este bloqueo es la oración de perdón deliberado, específico y completo que nombra a cada persona que ha causado daño y que declara la liberación de esa persona de la deuda que su ofensa creó. No porque el daño no fuera real, sino porque el costo del bloqueo que la retención del perdón está produciendo en el flujo del favor divino es mayor que cualquier satisfacción que la amargura puede proporcionar. El cuarto bloqueo es el bloqueo de la desobediencia en áreas específicas donde Dios ha dado dirección específica. El favor divino fluye más libremente sobre la vida de obediencia que sobre la vida de desobediencia parcial. No porque Dios retire su amor del creyente que desobedece en áreas específicas, sino porque la desobediencia en áreas específicas crea fricción espiritual en el flujo del favor que la obediencia en esas mismas áreas elimina. Primera de Samuel 15:22 dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El creyente que ora consistentemente por el favor, pero que está posponiendo la obediencia en un área donde Dios ha dado dirección específica, está orando por el flujo de lo que su desobediencia está restringiendo. Y la solución no es más oración sin la obediencia que la dirección de Dios requiere. Es la obediencia que abre el canal del favor y que permite que la oración produzca el nivel de resultado que el pacto promete, pero que la desobediencia en áreas específicas ha estado impidiendo. Identificar con honestidad las áreas de desobediencia específica, arrepentirse de ellas genuinamente y dar los pasos de obediencia que han estado siendo postergados es el acto de rompimiento de bloqueo que con mayor frecuencia produce el avance de favor más inmediato y más dramático en la vida del creyente que lo da. El quinto bloqueo es el bloqueo de la lengua no alineada. Las declaraciones negativas, las confesiones de derrota y las palabras de limitación que el creyente ha estado pronunciando sobre su propia vida y que en el ámbito espiritual funcionan como maldiciones autoimpuestas que bloquean el flujo del favor que la oración está intentando activar. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y que los que la aman comerán sus frutos.
El creyente que ora por favor por las noches y declara derrota y limitación con su lengua durante el día, está creando una contradicción espiritual que divide el fruto de la oración entre lo que la oración está sembrando y lo que la lengua está sembrando simultáneamente. Desmantelar este bloqueo requiere la disciplina deliberada de alinear las declaraciones de la lengua con las declaraciones de la oración, de hablar sobre la propia vida en los momentos de conversación ordinaria con el mismo nivel de fe y expectativa del favor que es expresado en la oración nocturna, de negarse a confirmar con la lengua las circunstancias adversas que la oración está declarando superadas en el nombre de Jesús. Padre, me presento ante ti en esta hora de la madrugada como representante de mi linaje y como heredero del favor del pacto de Abraham que fue comprado para mí por la sangre de Jesucristo y que es mi herencia legal en Cristo, independientemente de lo que las circunstancias actuales de mi vida estén o no estén reflejando sobre el estado de ese favor en este momento. Vengo con plena comprensión de lo que estoy haciendo en esta oración. No estoy pidiendo a un Dios incierto que considere la posibilidad de extenderme algún grado de favor si las condiciones lo permiten y si mis méritos lo justifican. Estoy haciendo cumplir en el ámbito visible lo que ya fue establecido en el ámbito invisible por la obra terminada del Calvario. Estoy aplicando sobre mi vida y sobre mi linaje la autoridad de una sangre que es más poderosa que cada maldición, más autoritativa que cada asignación del enemigo y más permanente que cada bloqueo que ha estado operando contra el flujo del favor sobrenatural de Dios sobre mi vida. Declaro ahora en el nombre de Jesucristo que cada bloqueo espiritual sobre el favor divino en mi vida está siendo desmantelado en este momento. Cada maldición generacional que fue establecida en mi linaje a través de las iniquidades de mis ancestros y que ha estado operando como una corriente de bloqueo del favor sobre cada generación desde entonces, recibe por la presente aviso de terminación. La sangre de Jesucristo que cubre mi linaje es más poderosa que cada iniquidad que abrió la puerta a esas maldiciones. El pacto de Cristo es más autoritativo que cada acuerdo ancestral con el enemigo. Y yo declaro como representante de mi linaje en esta hora de la madrugada que la corriente de bloqueo generacional del favor termina aquí, en esta generación, en esta oración, a través de esta aplicación de la obra terminada de la cruz sobre cada iniquidad generacional que dio al enemigo acceso legal a bloquear el flujo del favor de Dios sobre mi familia. Rompo ahora, en el nombre de Jesús, cada acuerdo que he hecho conscientemente o inconscientemente con mentiras sobre mi identidad que han estado limitando mi capacidad de recibir el nivel de favor que el pacto establece como mi herencia. Rompo el acuerdo con la mentira de que soy demasiado ordinario para el favor extraordinario. Rompo el acuerdo con la mentira de que mi historia de fracasos me descalifica para el favor que está reservado para los que han tenido historias más limpias. Rompo el acuerdo con la mentira de que el favor sobrenatural que otros han experimentado es para personas especiales con calificaciones especiales que yo no poseo. Rompo cada uno de esos acuerdos ahora, en la autoridad del nombre de Jesús, y declaro en su lugar la verdad de Efesios 1:6, que soy acepto en el amado, que soy muy favorecido por Dios, que el mismo favor que reposó sobre María y sobre José y sobre Daniel y sobre Esther está disponible para mí porque estoy en Cristo. Y porque en Cristo toda la herencia del favor del pacto me pertenece sin condición y sin disminución. Extiendo el perdón ahora, Padre, a cada persona que me ha causado daño, que ha actuado en mi contra, que ha bloqueado oportunidades que debían ser mías, que ha hablado palabras de limitación sobre mi vida, o que ha sido usada por el enemigo para introducir en mi historia las heridas y las decepciones y los fracasos que el enemigo pretendía usar como evidencia de que el favor de Dios sobre mi vida era insuficiente o inexistente. Los perdono a todos. Los libero de la deuda que sus acciones crearon. No porque lo que hicieron no haya importado, sino porque la falta de perdón en mi corazón ha estado creando un bloqueo en el flujo del favor que ninguna de sus acciones podría haber creado por sí sola,
y porque el costo de ese bloqueo es infinitamente mayor que cualquier satisfacción que la retención del perdón podría proporcionarme. Los libero completamente y recibo en el espacio que esa liberación crea el flujo irrestricto del perdón y el favor de Dios sobre mi vida. Me arrepiento, Padre, de cada área de desobediencia específica donde has dado dirección y yo he pospuesto la obediencia que esa dirección requería. Me arrepiento de las obediencias diferidas, de los pasos de fe que he sabido que debía dar y que no he dado por miedo o por comodidad o por la persuasión de mi propia lógica, que encontró razones para esperar en lugar de obedecer. Recibo tu perdón sobre cada área de desobediencia y declaro mi compromiso de tomar ahora los pasos de obediencia que han estado pendientes, sabiendo que la obediencia en esas áreas específicas abrirá el canal del favor que la desobediencia ha estado restringiendo. Alineo ahora mi lengua con la oración de mi corazón, Padre. Declaro que las palabras que salen de mi boca sobre mi propia vida desde este momento reflejarán el nivel de favor que el pacto establece y no el nivel de circunstancias que el presente momento muestra. Declaro que hablaré de mi vida con la fe de alguien que sabe que el favor de Dios está activo y operativo sobre ella independientemente de lo que la evidencia visible esté o no esté reflejando en este momento. Que cada declaración de mi boca será una semilla de favor que el ámbito espiritual responde con la manifestación del favor que fue activado en la oración de la madrugada y que está en proceso de transición del ámbito invisible al ámbito visible de mi vida. Declaro ahora sobre mi linaje que el favor generacional del pacto de Abraham está fluyendo hacia adelante a través de mi sangre con un impulso creciente hacia cada generación que viene después de mí. Que mis hijos heredarán no las maldiciones que estoy rompiendo en esta oración, sino las bendiciones que estoy estableciendo. Que cada generación que lleve mi nombre experimentará un nivel de favor divino que supera el nivel de la generación anterior, porque la corriente del favor generacional que estoy activando en esta madrugada tiene una trayectoria ascendente que ninguna oposición del enemigo podrá revertir, porque está fundada en el pacto eterno de un Dios que dijo que su misericordia se extiende a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Recibo ahora el flujo completo y sin obstáculos del favor divino sobre cada área de mi vida, sobre mis relaciones, sobre mis finanzas, sobre mi carrera y mi vocación, sobre mi salud, sobre mi ministerio e influencia, sobre mi propósito específico y sobre el legado generacional que mi vida está estableciendo para cada persona que venga después de mí. Recibo ese favor con gratitud, con expectativa y con la certeza del pacto de alguien que sabe que el Dios que prometió el favor es el Dios que no puede mentir, que no puede fallar y que no ha preparado nunca algo para un hijo suyo para luego negárselo cuando ese hijo se presenta con fe genuina a reclamarlo. El favor está fluyendo. Las puertas están abriéndose. Y lo que fue bloqueado está siendo desmantelado en esta hora de la madrugada por el poder de la sangre que nunca pierde su potencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una conexión entre la disciplina del madrugador y el nivel del favor divino que opera sobre una vida que no es una coincidencia teológica ni una correlación accidental que aparece en algunos textos bíblicos, pero que no tiene una lógica espiritual real detrás de ella. Es una conexión causal, deliberada y consistentemente verificada a través de la narrativa bíblica, de la historia de la Iglesia y de la experiencia de cada creyente que ha practicado la disciplina de la oración madrugadora con la consistencia y la intencionalidad suficiente para observar el patrón de favor que esa disciplina genera. Los que madrugaron en la Escritura no solo recibieron más, recibieron específicamente el tipo de favor sobrenatural que transforma temporadas enteras, que abre puertas que habían estado cerradas para ellos y para las generaciones anteriores, que produce avances que el nivel de sus recursos naturales y de sus conexiones humanas no podría haber generado por sí solo.
Y la disciplina del madrugador fue en cada caso no simplemente el contexto en el que el favor llegó, sino parte de la razón por la que llegó al nivel en que llegó. Marcos 1:35 registra uno de los datos más instructivos sobre la vida de oración de Jesús que el Evangelio contiene, en términos de su relevancia para la conexión entre la disciplina del madrugador y el nivel del favor y la unción que opera sobre una vida. El texto dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Eso lo ubica en la misma ventana de las 2 a las 5 de la mañana que este mensaje ha estado abordando. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que no tenía ninguna deficiencia en su relación con el Padre y que tenía acceso irrestricto a la plenitud del favor del cielo por naturaleza y no por gracia, eligió levantarse en la oscuridad de la madrugada para orar antes de que comenzara el día de ministerio, que el Evangelio de Marcos describe como el día más cargado de actividad sobrenatural que Jesús vivió en toda su vida terrena. Lo que sugiere que la conexión entre el madrugador y el nivel de favor sobrenatural que opera en el día no es simplemente válida para los creyentes ordinarios que necesitan la disciplina para compensar sus deficiencias espirituales. Es una conexión que el mismo Hijo de Dios reconoció y honró como el posicionamiento correcto para el nivel más alto de manifestación del favor del Padre en el trabajo del día. David proporciona el testimonio más extenso y más explícitamente articulado de la conexión entre la disciplina del madrugador y el nivel de favor sobrenatural sobre una vida en toda la Escritura. El Salmo 5:3 dice en la mañana: «Oh Señor, oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré». El Salmo 57:8 dice: «Despertaré el alba». El Salmo 63:1 dice: «Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti». El Salmo 88:13 dice: «Por la mañana mi oración se anticipará a ti». El Salmo 147 dice: «Me anticipé al alba y clamé. La esperé en tu palabra». Este no es el lenguaje de una persona que ocasionalmente se despertaba temprano cuando las circunstancias lo permitían. Es el lenguaje de una disciplina tan arraigada en el ritmo de la vida de David que penetró su vocabulario de adoración con la consistencia de algo que era el fundamento de todo lo demás. Y la vida que esa disciplina produjo, la intimidad con Dios, la autoridad en la guerra, la capacidad poética, el liderazgo de una nación, el favor sobrenatural que sobrevivió a traiciones y persecuciones y fracasos morales y consecuencias devastadoras para continuar produciendo la restauración y el avance que la gracia de Dios sobre la vida de David generaba con una consistencia que solo puede ser explicada por el nivel de posicionamiento de oración que la disciplina del madrugador de David había establecido, sugiere que la conexión entre la madrugada y el favor sobrenatural en la vida de David no era coincidencial sino causal. La disciplina del madrugador activa el favor divino a través de varios mecanismos específicos que la diferencian de la oración en otros momentos del día de una manera que produce resultados cuantitativamente y cualitativamente distintos. El primero es el mecanismo del sacrificio honorable. Levantarse entre las 2 y las 5 de la mañana para orar cuesta algo. Cuesta el sueño que el cuerpo preferiría. Cuesta la comodidad de la cama. Cuesta la resistencia de cada instinto físico que preferiría la inconsciencia a la oración en la oscuridad de la madrugada. Y ese costo, ese sacrificio genuino de algo que tiene valor real para el que lo ofrece, comunica al cielo algo sobre el nivel de seriedad y de hambre espiritual del creyente que ninguna oración ofrecida en condiciones de comodidad total puede comunicar con el mismo nivel de autenticidad. El favor de Dios responde al hambre genuina porque el hambre genuina es la señal más confiable de la disponibilidad genuina para recibirlo. Y la disciplina del madrugador es la expresión más costosa y por lo tanto más convincente del hambre genuina por el favor de Dios que el creyente puede demostrar en la práctica de su vida espiritual.
El segundo mecanismo es el mecanismo de la prioridad declarada. Lo que haces primero revela lo que valoras más. Y el creyente que se levanta en la oscuridad de la madrugada para buscar a Dios antes de buscar cualquier otra cosa, está declarando con la elocuencia de la acción, que es siempre más convincente que la elocuencia de las palabras, que Dios ocupa el primer lugar en la jerarquía de valores de su vida. Mateo 6:33 conecta directamente la primacía de la búsqueda del reino de Dios con la adición sobrenatural de todo lo demás. Y la disciplina del madrugador es la expresión más práctica y más verificable de esa primacía. La demostración en el lenguaje concreto de la conducta que el reino de Dios es suficientemente valorado como para merecer las primeras y más frescas horas de cada día antes de que cualquier otra demanda haya tenido la oportunidad de reclamarlas. El tercer mecanismo es el mecanismo de la acumulación de favor. El favor de Dios sobre una vida no opera simplemente como un estado binario que está completamente presente o completamente ausente. Opera en niveles que son proporcionales al nivel de posicionamiento de oración que el creyente ha establecido y mantenido con consistencia a lo largo del tiempo. Y la disciplina del madrugador practicada consistentemente durante semanas y meses y años crea una acumulación de favor en el ámbito espiritual sobre la vida del creyente que produce con el tiempo la manifestación de niveles de favor sobrenatural que no fueron accesibles en las temporadas iniciales de la disciplina, pero que se vuelven accesibles a medida que la acumulación del posicionamiento de oración alcanza el umbral que corresponde a cada nivel superior del favor. Los creyentes que han practicado la disciplina del madrugador por años no simplemente experimentan el mismo nivel de favor de manera más consistente. Experimentan niveles de favor que no estaban disponibles en los primeros meses de la disciplina porque la acumulación del posicionamiento de oración a lo largo del tiempo ha creado en el ámbito espiritual sobre su vida una atmósfera de favor sobrenatural que es cualitativamente diferente de la atmósfera de favor disponible para el creyente que ora ocasionalmente sin la disciplina consistente que produce la acumulación. Hay señales que el favor de Dios deja sobre una vida cuando está verdaderamente operando, y estas señales no son abstractas, ni místicas, ni tan sutiles que solo los más espiritualmente avanzados puedan detectarlas. Son concretas, son visibles, son lo suficientemente específicas como para ser reconocidas por el creyente que las experimenta y por las personas a su alrededor que las observan, aunque esas personas no siempre tengan el marco teológico para nombrar lo que están viendo. Son las marcas inconfundibles de una vida sobre la que la mano de Dios está operando con la especificidad y la consistencia que la oración nocturna ha activado y que la fidelidad en esa oración ha sostenido hasta el punto en que el favor que fue primero invisible en el ámbito espiritual se ha vuelto completamente visible en el ámbito natural de la vida cotidiana del creyente. Reconocer estas señales cuando comienzan a aparecer no es simplemente una fuente de gratitud y de aliento, aunque es también esas cosas. Es una responsabilidad espiritual, porque el reconocimiento del favor activo produce la gratitud que sostiene el flujo del favor, y porque la falta de reconocimiento del favor activo produce la ingratitud que puede interrumpir ese flujo de maneras que el creyente que no conoce la conexión entre el reconocimiento y la continuación del favor nunca llega a entender completamente. La primera señal del favor divino operando es la señal de las puertas abiertas inexplicables. No las puertas que se abren como resultado natural de las calificaciones del creyente, de su experiencia, de sus conexiones y de su nivel de esfuerzo invertido en abrirlas, aunque esas puertas también pueden ser expresiones del favor de Dios a través de los medios naturales que Él usa. La señal más específica del favor sobrenatural activo es la puerta que se abre en ausencia de las calificaciones normales, en circunstancias en las que la lógica natural de cómo funcionan esas puertas diría que debería permanecer cerrada para una persona con el perfil del creyente que la está experimentando. Es la promoción que llega sin que el creyente haya hecho campaña por ella. El contrato que llega de una fuente completamente inesperada.
La oportunidad que aparece en un ámbito al que el creyente no tenía acceso previo y que abre la puerta a un nivel de plataforma e influencia que sus credenciales actuales no justifican por sí solas. Cuando estas puertas comienzan a abrirse en el período posterior a la práctica consistente de la oración nocturna, no son coincidencias que deben ser atribuidas a la buena suerte del momento. Son las manifestaciones específicas y verificables del favor que fue activado en la madrugada cuando nadie estaba mirando y que está apareciendo en el día como la evidencia visible de lo que el Dios invisible estuvo haciendo en la oscuridad de la noche. La segunda señal es la señal de la disposición favorable de personas con autoridad. Esther experimentó esta señal cuando el rey extendió el cetro de oro antes de que ella pronunciara una sola palabra. José la experimentó cuando Potifar le entregó la administración de toda su casa sobre la base de una confianza que no tenía tiempo suficiente de haberse construido naturalmente. Daniel la experimentó cuando gobernadores y reyes de dos imperios diferentes lo elevaron a posiciones de autoridad que ningún extranjero y ningún prisionero debería haber ocupado por medios naturales. Esta señal se manifiesta en la vida del creyente cuyo favor está activo como la experiencia repetida de que las personas que tienen poder sobre las decisiones que afectan su vida, los jefes, los supervisores, los gerentes de contratación, los funcionarios gubernamentales, los jueces, los comités de aprobación, se disponen hacia él o ella con una apertura y una generosidad que el creyente no ha producido a través de la gestión relacional estratégica, sino que reconoce como algo que viene de afuera de la dinámica natural de esas relaciones. Cuando las personas con autoridad sobre tu vida comienzan a favorecer tus peticiones, a recordar tu nombre en los momentos correctos, a defender tu caso en los contextos en que no era obvio que lo harían, estás viendo la señal del favor sobrenatural de Dios operando sobre las relaciones de autoridad de tu vida. La tercera señal es la señal de la provisión de fuentes inesperadas. La provisión que el favor activo de Dios produce no siempre llega a través de los canales que el creyente había identificado como los canales más probables de su provisión. Con frecuencia, llega de fuentes que el creyente no anticipó, en momentos que el creyente no había planificado y en formas que el creyente no habría diseñado si hubiera tenido la opción de determinar el método de la provisión. Esta imprevisibilidad de la fuente es en sí misma una de las señales más confiables del favor sobrenatural activo, porque señala hacia un Dios que provee a través de canales que trascienden la lógica del creyente sobre cómo debería funcionar la provisión. Elías recibió su provisión a través de cuervos y luego a través de una viuda en Sarepta. Ni los cuervos ni la viuda eran fuentes de provisión que cualquier sistema de planificación racional habría anticipado. La viuda en el relato de Eliseo recibió su provisión a través del aceite que multiplicó de su último jarro, no a través de los canales de ayuda social disponibles en su contexto. Cuando la provisión en tu vida comienza a llegar de fuentes que no anticipaste y a través de métodos que no planificaste, estás viendo la señal del favor sobrenatural activo que se libera a través de la oración nocturna. La cuarta señal es la señal de la aceleración del tiempo. El favor activo de Dios sobre una vida frecuentemente produce una calidad de avance que no corresponde a la cantidad de tiempo que debería haber requerido para alcanzarse por medios naturales. La persona con el favor sobrenatural activo alcanza en meses lo que debería haber tomado años. Avanza en una temporada a través de niveles que normalmente requieren múltiples temporadas. Experimenta una comprensión del acortamiento de la distancia entre donde está y donde Dios la llamó a estar, que la lógica del progreso natural no puede explicar completamente. José pasó de la prisión al palacio en un día. La aceleración fue tan dramática y tan completa que la transición misma es uno de los testimonios de favor sobrenatural más citados de toda la Escritura. Cuando el ritmo del avance en tu vida comienza a superar lo que la lógica del progreso natural justificaría, cuando las distancias que deberían haberse tomado años en cubrir se cubren en meses, cuando el avance que estás experimentando tiene una calidad de aceleración sobrenatural que las personas a tu alrededor comentan con una mezcla de asombro y confusión,
porque no encuentran la explicación natural que debería existir para lo que están observando, estás viendo la señal del favor activo que la oración nocturna ha activado. La quinta señal es la señal de la protección inexplicable. El favor divino no opera solamente en la dirección del avance y la apertura de puertas. Opera también en la dirección de la protección, del cierre de puertas que habrían llevado al creyente hacia situaciones, relaciones u oportunidades que parecían prometedoras desde la perspectiva humana, pero que el conocimiento soberano de Dios identificó como dañinas para el propósito que el creyente fue diseñado para cumplir. La señal de la protección inexplicable es la experiencia de escapar de situaciones que deberían haberte afectado sin la afectación que era previsible. El acuerdo que no se firmó justo antes de que la empresa colapsara. La relación que no se concretó justo antes de que la toxicidad que no era visible desde afuera se revelara. El trabajo que no se obtuvo justo antes de que el recorte de personal eliminara precisamente ese puesto. Cuando estas protecciones inexplicables comienzan a acumularse en la historia de tu vida, cuando el patrón de haber sido preservado de daños que tu propia perspectiva no habría anticipado, se vuelve lo suficientemente consistente como para ser reconocido como patrón, estás viendo la señal del favor sobrenatural activo que opera no solo abriendo lo que debe abrirse, sino cerrando lo que debe cerrarse para la protección y el avance del propósito de Dios en tu vida. Sostener el favor divino, una vez que ha sido activado y reconocido, requiere prácticas específicas que mantengan las condiciones en las que el favor puede continuar fluyendo sin ser interrumpido por las mismas dinámicas que lo bloquearon antes de que la oración nocturna lo activara. La primera práctica de sostenimiento es la práctica de la gratitud específica y vocal. El Salmo 103:2 dice: «Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios». El no olvidar de este versículo no es una instrucción pasiva de simplemente no llegar al punto de olvidar lo que Dios ha hecho. Es una instrucción activa de recordar deliberadamente, de vocalizar específicamente, de nombrar con gratitud explícita cada expresión del favor de Dios que ha sido experimentada. Esta práctica de gratitud específica y vocal no es simplemente un acto de buena educación espiritual hacia un Dios que merece el reconocimiento. Es un mecanismo de sostenimiento del favor porque la gratitud vocal crea en el ámbito espiritual sobre la vida del creyente la misma atmósfera de fe y expectativa que la oración nocturna creó en el momento de la activación inicial del favor. La segunda práctica de sostenimiento es la práctica de la fidelidad en lo poco. Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El favor que se ha manifestado en niveles iniciales requiere la fidelidad en esos niveles iniciales para continuar expandiéndose hacia los niveles más profundos que Dios tiene preparados. La tercera práctica es la continuación de la oración nocturna. El favor que fue activado por la oración nocturna es sostenido por la oración nocturna. No se sostiene solo. No se sostiene a través de la relajación de la disciplina que lo produjo. Se sostiene a través de la continuación de esa disciplina con la misma seriedad y la misma consistencia que la activación inicial requirió. Hay una mañana que está llegando para tu vida. No una mañana que existe solamente en el lenguaje poético de la esperanza cristiana o en las promesas que se escuchan en el culto del domingo y que se sienten distantes cuando la semana comienza con las mismas circunstancias que la semana anterior dejó sin resolver. Una mañana real, concreta, específicamente diseñada por el Dios que te conoce por nombre y que tiene un plan para tu vida que ninguna temporada de retraso y ninguna asignación del enemigo y ningún bloqueo generacional y ninguna puerta que ha estado cerrada ha tenido el poder de cancelar. La mañana del favor divino que este mensaje ha estado construyendo hacia desde el primer momento en que comenzaste a escucharlo no es una posibilidad que depende de que las circunstancias se alineen correctamente o de que encuentres el nivel correcto de fe o de que hagas todo perfectamente desde este momento en adelante. Es una promesa.
Es el resultado inevitable y sobrenatural de un posicionamiento de oración que ya fue establecido y que está siendo sostenido por el mismo Espíritu que convocó a Pablo y Silas a orar a medianoche antes de que las cadenas cayeran y las puertas se abrieran. Todo lo que este mensaje ha abordado desde la primera palabra hasta esta última ha sido la construcción de un fundamento de comprensión que transforma la experiencia del despertar nocturno entre las 2 y las 5 de la mañana de una inconveniencia biológica en una cita divina con consecuencias que se extienden más allá de la vida individual del creyente hacia cada generación que vendrá después de él. La comprensión de que el favor divino no es un accidente sino una realidad del pacto que es activable a través de la oración específica y del posicionamiento deliberado. La comprensión de que el enemigo tiene estrategias específicas contra el favor de vidas específicas y que esas estrategias son desmantelables a través de la guerra espiritual informada que la oración nocturna representa. La comprensión del patrón bíblico que conecta cada gran historia de favor sobrenatural con un encuentro en la noche que precedió a la manifestación en el día. La comprensión de las 7 puertas del favor y de cómo la oración nocturna activa el favor específicamente sobre cada una de ellas. La comprensión del posicionamiento estratégico que Esther y Ruth y Daniel ejemplificaron y que la oración de las 2 a las 5 de la mañana reproduce en el contexto del creyente contemporáneo. La comprensión de los bloqueos que deben ser desmantelados y de la disciplina del madrugador que amplifica el nivel del favor que opera sobre una vida y de las señales que confirman que el favor está activo y operativo. Toda esa comprensión fue construida no como un ejercicio académico de teología del favor, sino como el equipamiento práctico de un creyente que está a punto de salir de este mensaje diferente de cómo entró, porque la comprensión genuina siempre produce una transformación genuina en la postura y en la práctica y en la expectativa de la fe. La invitación de este momento final no es simplemente la invitación a orar más. Es la invitación a una reorientación completa de la manera en que entiendes y abordas las horas entre las 2 y las 5 de la mañana cada vez que te encuentras despierto en ellas. Es la invitación a pasar de la resistencia al despertar nocturno a la respuesta al despertar nocturno. De la interpretación de esas horas como una perturbación del descanso que mereces a la recepción de esas horas como una convocatoria del Dios que te ama y que ha preparado en el ámbito invisible sobre tu vida un nivel de favor sobrenatural que requiere el posicionamiento de tu oración en esas horas específicas para ser completamente liberado en el ámbito visible de tu vida cotidiana. Es la invitación a la práctica consistente, intencional y expectante de la oración nocturna que no es solamente un acto de devoción religiosa, sino una llave espiritual específica que abre puertas específicas de favor divino sobre cada área específica de la vida que Dios diseñó para florecer bajo el peso de su gracia sobrenatural. Cuando te despiertes la próxima vez entre las 2 y las 5 de la mañana, no alcances el teléfono. No luches por recuperar el sueño. No yacas en la oscuridad rehén de los pensamientos de ansiedad que el enemigo usará para consumir la ventana de tiempo que el cielo necesita que uses para orar. Haz lo que Samuel hizo cuando entendió finalmente que la voz en la noche era la voz de Dios y no la voz de Elí. Dilo. Di en voz alta o en el silencio de tu corazón lo que Samuel dijo. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa simple declaración de disponibilidad es la apertura de la puerta de la sesión de oración que activará el favor que cambiará el día que sigue, que cambiará la semana que sigue, que cambiará la temporada que sigue y que comenzará a producir en el ámbito visible de tu vida la evidencia acumulada del favor sobrenatural de un Dios que estuvo trabajando en el ámbito invisible durante cada madrugada en que tu oración le dio el acceso y la disponibilidad que el favor requería para fluir sin los obstáculos que la falta de posicionamiento había estado creando. El favor que Dios tiene preparado para tu vida no es el favor pequeño del creyente que nunca descubrió el poder de las horas nocturnas. Es el favor de José
que va del pozo al palacio. Es el favor de Daniel que es exaltado en el gobierno de 3 reyes de 2 imperios. Es el favor de Esther que salva una nación. Es el favor de Ruth que la lleva del campo de la pobreza al lecho de la redención y de ahí a la genealogía del rey más grande de Israel y eventualmente al linaje del Salvador del mundo. Ese nivel de favor no llega a las vidas que lo esperan pasivamente, ni a las vidas que lo buscan solamente en las horas convenientes del día. Llega a las vidas que han descubierto el poder de la madrugada y que han hecho de las horas entre las 2 y las 5 de la mañana la ventana más sagrada y más protegida de toda su práctica espiritual. Tu puerta de favor no está por abrirse. Está abierta. Fue abierta en el ámbito espiritual por la sangre de Jesucristo, que compró tu acceso a cada promesa del pacto, incluyendo el favor sobrenatural que el Salmo 5:12 describe como el escudo que rodea al justo. Lo que queda ahora no es la negociación de la apertura de esa puerta con un Dios que está evaluando si mereces que sea abierta. Lo que queda es el caminar a través de ella con la fe posicionada, la oración consistente y la expectativa genuina del creyente que ha entendido que la puerta ya está abierta y que el único paso que se requiere de su parte es el paso de fe que la cruza. Ese paso comienza esta noche. Comienza en la próxima madrugada en que tus ojos se abran entre las 2 y las 5 de la mañana y elijas responder al despertar como la convocatoria divina que siempre fue. Comienza con la oración que declares en esa oscuridad sobre tu vida, tu familia, tu linaje, tus finanzas, tu propósito y cada área que necesita el toque del favor sobrenatural de un Dios que nunca duerme y que ha estado esperando que llegues a la ventana de la madrugada para entregarte todo lo que preparó para ti antes de la fundación del mundo. La puerta está abierta, el favor está fluyendo. Y tu mañana de gracia sobrenatural ya comenzó. Gloria a Jesús por este mensaje. Si te conmovió, escribe Amén para honrarlo. Haz clic a la izquierda para leer otro mensaje inspirador y suscríbete para no perderte las buenas nuevas de Cristo. Que Dios te bendiga y te anime.